Buenos días, abogada María Michelle Padilla Aguilar. Soy Yerixa Zulema Choyuela, de la clase de Derecho Notarial 1. Hoy expondré sobre los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos para un notario son documentos auténticos, autorizados por él, ya sea que sea solicitud de parte o por mandato legal, que consignan actos, contratos o hechos presenciados, dotándolos de fe pública y seguridad jurídica. Estos documentos fundamentales para el derecho tienen valor probatorio permanente y son de base de actuación notarial. También son documentos que tienen un respaldo oficial de la ley porque fue elaborado o certificado por una autoridad con poder para dar fe pública, como un notario o un registrador. No es un simple papel escrito por cualquiera, es un documento que la sociedad reconoce como verdadero y confiable. Los instrumentos públicos tienen sus características principales como ser la fe pública, la autoría y la formalidad. La fe pública del notario garantiza que los hechos, actos o declaraciones son ciertos. La autoría son extendidos por un notario dentro de su competencia territorial y funcional. La formalidad debe cumplir los requisitos legales como forma escrita, sin espacio en blanco y con fechas precisas. Esto tiene que contener un contenido, como ser la identificación del funcionario, datos de las partes, declaración del acto, circunstancias de lugar y fecha, formalidades. Los instrumentos públicos y privados. Los privados es un documento redactado y firmado únicamente por las partes interesadas sin intervención de una autoridad pública. Aunque tiene validez legal, no goza de la misma fuerza probatoria que un instrumento público y puede ser cuestionado con mayor facilidad. Los instrumentos públicos es un documento escrito que tiene validez oficial porque fue elaborado, autorizado o certificado por una autoridad competente que posee fe pública, como un notario, registrador o juez. Su ausencia en esta no es un simple papel redactado por particulares, sino un testimonio legal que la sociedad reconoce como verdadero y confiable. Los instrumentos públicos se clasifican en instrumentos protocolares o principales y en instrumentos extraprotocolares o secundarios. Los instrumentos protocolares son los que el notario incorpora en su protocolo bajo su custodia y obligación de conservar. Ejemplo, las escrituras públicas de compraventa, testamento y actas de protocolización. Los instrumentos extraprotocolares son actas y certificaciones que no se conservan obligatoriamente en el archivo del notario. Ejemplo, las actas notariales de fe de hechos, legalización de firmas y copias certificadas. Tenemos tipos de instrumentos públicos. Tenemos la escritura pública, las actas notariales, las certificaciones notariales. La escritura pública es un documento legal que se redacta y autoriza ante un notario público quien actúa como garante de la autenticidad y veracidad de lo que se declara en él. En ese tipo de instrumentos se plasman actos jurídicos importantes como compraventas o inmuebles, donaciones, testamentos o constituciones de sociedades. También tenemos las actas notariales, que las actas notariales es un documento oficial que se redacta y autoriza un notario público en el cual se da constancia de los hechos o situaciones que el notario observa directamente o que constan como cierto, a diferencia de la escritura pública que sirve para formalizar contratos o acuerdos importantes como la compraventa de una casa o testamento,
el acta notarial no recoge negocio jurídico, sino que se limita a certificar hechos. ¿En qué casos se usan? En las notificaciones, exhibición de documentos, apertura de objetos o espacios, constancia de hecho, verificación de contenido digital. Las actas notariales son documentos que constan de hechos que el notario presencia, notificaciones, fe de hechos y sorteos. También están las certificaciones notariales, que es un documento que fue elaborado por un notario público en el cual éste da fe y confirma que algo es auténtico, verdadero o que ocurrió de determinada manera. Su función principal es brindar seguridad y confianza a las personas y a la sociedad, porque lo que el notario certifica se presume cierto y tiene validez legal. También encontramos las pólizas intervenidas, que son documentos comerciales o bancarios, donde se dan testimonios, copias y certificaciones de producciones autorizadas del original. La nulidad de los instrumentos públicos significa que este documento pierde su validez legal porque fue elaborado con errores graves o porque no cumplió con las reglas que la ley exige. En otras palabras, aunque el instrumento público normalmente se presume verdadero y confiable, puede ser declarado nulo si se demuestra que no reúne las condiciones necesarias para ser válido. La importancia de los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos son documentos oficiales que tienen un papel esencial en nuestra vida diaria y en el funcionamiento de la sociedad. Su importancia está en que nos dan seguridad y confianza sobre los actos que realizamos. Cuando un notario, juez o registrador autoriza un instrumento público, lo que hace es garantizar que lo que está escrito en ese documento es verdadero, que las personas que participaron realmente expresaron su voluntad. En conclusión, el instrumento público es un documento autorizado por un notario u otro funcionario competente que da fe de los actos, hechos o contratos. Su esencia es la fe notarial, que otorga certeza y autenticidad. También las clases de los instrumentos se distinguen: los instrumentos públicos, escrituras, matrices, actas notariales, testimonios auténticos. Y los instrumentos privados, los instrumentos tienen mayor fuerza probatoria y efecto legal. En su seguridad jurídica constituyen un pilar de la seguridad jurídica, pues garantiza que los actos y contratos se documenten con formalidad, imparcialidad y validez. Esto protege tanto a las partes como al sistema legal. También hay restricciones y límites. La ley establece supuestos de incompetencia del notario, por ejemplo, cuando existe parentesco con las partes, para asegurar la imparcialidad y evitar conflicto de intereses. Muchas gracias.